Eh, Voy a empezar primero con algo que me pide José Antonio y vamos a ver en dónde estamos en este momento. Recordemos que cada clase maestra tiene 6 anillos. Recuerda y reafirma, prueba de comprensión. La prueba de comprensión se vence mañana. Webinar con el Master Trainer, que es este. Hot Seat, que lo tuvimos la semana pasada. Discusión de estudio de caso, que es donde estamos viendo el caso de Alpina. Y la prueba final. Recordemos que el requisito es únicamente que ustedes asistan o al Hot Seat o al webinar con el Master Trainer. Este webinar va a estar muy enfocado a las preguntas que ustedes tengan. Si en algún momento a ustedes se les dificulta o no tienen como alguna pregunta extra y asistan al Hot Seat, estamos excelente. ¿Se sigue yendo el audio? ¿Hay todavía interferencia? ¿Pueden escucharme bien? Genial. Ok. Perfecto. Entonces, son estos 6 anillos. El día de hoy ya, en realidad ya empezamos todos. Las fechas donde se vencen la prueba de comprensión y el Hot Seat es el viernes. Y el webinar con el Master Trainer, pues lo estamos teniendo ahora, ¿no? Los que se han registrado, les tomaré en cuenta como asistencia. Y han tenido esta y la otra semana para la discusión del estudio del caso. Ya varios ya respondieron. Y la prueba final. Que además aquí les voy a ayudar porque vamos a tocar un poco el tema de Innova Schools como parte de los ejemplos que me pidieron. Entonces sean bienvenidos todos ustedes y vamos a iniciar con esta primera sesión. ¿Se responde tu pregunta, José Antonio? Escribe en el chat si es así. Ok, perfecto. Bien, Design Thinking. Para esta sesión y siendo pertinentes a lo que vivimos la semana pasada, retomé un poco bibliografía de Martin Neumayer. De hecho, les voy a compartir alguna bibliografía opcional. Lamentablemente está en inglés, no está en español, pero si alguno de ustedes sabe inglés y quiere leerlo, yo se los voy a compartir para que los puedan leer. Mi propósito es que tengan la mayor bibliografía que ustedes quieran para que lo puedan tomar, ¿no? Específicamente vamos a abordar el libro que se llama 46 reglas que todo genio tiene que hacer para innovar. Y son como, de eso nada más tomé las primeras 10, pero es muy interesante porque son reglas muy, muy específicos de cómo generar espacios creativos. Cuando uno abre el libro de Designful Company, o incluso cuando revisa el libro de las 46 reglas, se encuentra uno con una imagen, que es esta, ¿no? La diferencia entre pensamiento tradicional y pensamiento de diseño. ¿Qué es lo que dice esta imagen? Muy rápidamente, el pensamiento tradicional lo conoce y lo hace, ¿no? En palabras de Ash, esto se conocía como el enfoque en cascada, el waterfall, la metodología de waterfall que se utilizaba en negocios antes de que viniera Agile o Agile, o la metodología ágil. Y después el pensamiento de diseño lo que hace es que conoce, siente, después fabrica, es decir, genera prototipos, lo prueba, y después de todo eso, ahora sí lo hace. Entonces, si yo quiero mezclar la metodología, el proceso tradicional que todos conocemos de Stanford, de Dell, este es como la comparación, ¿no? La he dejado justo como viene en la bibliografía, empatizar en las meta habilidades de Neumayer. Esto se conoce como feeling. Definir es una meta habilidad que se llama seeing o visualizar. Agile es diferente a Design Thinking, así es, no estamos hablando de una metodología de emprendimiento o para generar negocio, en este estamos hablando de una metodología de diseño.
En algún momento, si quieres, puedo compartirte alguna bibliografía de Agile con todo gusto, Manuel, para que lo puedas leer. En la lección 4, si no me parece, en el video de Lean Approach, Ash Moria habla sobre la metodología Agile. ¿Ok? Luego otra metodología que se llama Dreaming, que tiene que ver con idear. Otra metodología que se llama Making, que tiene que ver con el hacer prototipos. Y finalmente la habilidad de aprender, lo que él decía de la capacidad que tenemos de aprender y que tiene que ver con el validar. Yo les he puesto adicionalmente un quiz que hace él, que lo tiene en su página porque está recabando información de esto a nivel global, que ustedes lo pueden hacer y les va a arrojar automáticamente cómo se encuentran en este momento en estas metahabilidades. ¿Cuáles metahabilidades tienen más desarrolladas y cuáles tienen menos desarrolladas? Ahora que les comparta la presentación, pueden dar clic a este enlace que tienen aquí y si yo le doy clic, nada más para que vean lo que va a pasar, les va a salir esta manita. Aquí ponen su nombre y empiezan a contestar las preguntas. ¿Ok? Esto es opcional y es simplemente para que ustedes tengan algún marco, si quieren incluso evaluar en su clase cómo están los estudiantes, para generar como esta estructura y esta cultura del pensamiento creativo, pueden utilizarlo. Es muy interesante, son preguntas muy sencillas y al final les arroja el porcentaje que tienes de cada uno y te explica un poco sobre cada una de estas meta habilidades de Martin Neumayer. ¿Ok? Pero bien, necesito aquí el 100% de su apoyo porque esto, como bien lo dijo Ignacio García y como te da la lógica, esto no es algo que se haya inventado, pues. Es algo que viene desde que la humanidad se aprecia de ser humanidad. Y entonces quisiera evocar su metahabilidad de feeling, de empatía, y un poco su metahabilidad de seeing. Y quisiera que me ayudaran regresándonos en el tiempo. Nos vamos a regresar en el tiempo, mucho tiempo antes. Ustedes pueden ver aquí el paso que ha tenido la humanidad. Iniciamos primero en África, fuimos a Asia, Europa, Oceanía, luego el estrecho de Bering y llegamos a América. Pero necesito que me ayuden a responder algunas preguntas en el chat. Primero, tomando en cuenta todo este panorama de migración, ¿qué provocó la necesidad de migrar? Quiero que escriban en el chat qué creen que provocó la necesidad de migrar. Vamos a tomarnos 2 minutos. Ok, nuevo futuro, la búsqueda de alimentos, ok. Ok. El clima, perfecto, curiosidad, excelente. Desafíos, ok. Bien, ¿por qué la civilización se volvió sedentaria? ¿Por qué pasamos de ser nómadas a quedarnos en un lugar, establecernos en lugares? Ok, tecnología, agricultura, excelente, sería la agricultura. No sé si sepan este dato que es sumamente interesante, pero una vez que nos volvimos sedentarios, aparecen los sueños. Antes no. Deja de depender de la casa, ok. Ok, encontró soluciones a los problemas en donde estaba. Perfecto. Y última pregunta, ¿por qué nos unimos en clanes, en tribus? Ahora nos unimos en familias, nos unimos en... Somos seres sociales, necesidad del ser humano. Ok, necesidad de distribuir tareas. Tuvo mucho que ver con la supervivencia porque nos enfrentábamos a, a otras especies mucho más fuertes y grandes que nosotros, exactamente. Necesitamos de los otros. Hay un montón de
de cosas interesantes. Hay un libro que les recomiendo que no tiene que ver con design thinking, pero tiene que ver mucho con este sistema que fuimos formando, que se llama La agonía del patriarcado, y que habla justo sobre eso. Pero sí, justo entonces, si revisamos las respuestas, tenemos una alta necesidad de adaptación, de aceptación. Somos seres sociales, somos los seres que se adaptan por excelencia, tenemos formas diferentes de unirnos para preservar la especie. Entonces, estas habilidades están desde que la humanidad es humanidad y nos ha llevado desde que la humanidad es humanidad. Entonces, cuando nos fuimos desarrollando y pasamos a la civilización moderna, desarrollamos los 3 tipos de cerebro, tenemos el córtex, y digamos que si yo veo un poco cómo funciona el cerebro, tenemos 2 partes. Por una parte tenemos la fuerza creativa, que es la que nos hace hacer todo esto de lo que estamos hablando, y por otra parte tenemos la entropía. La entropía habla, el cuerpo es un sistema y tendemos a almacenar energía. Y la entropía lo que hace es que el cerebro almacena energía. ¿Cómo almacenamos energía? Cuando hacemos lo mismo de siempre. Por ejemplo, si a una persona le dices, ¿por qué siempre agarras el mismo bus para ir a trabajar o tomas la misma ruta mientras manejas para ir a trabajar? Ni siquiera se va a cuestionar el por qué, pues te dice, pues es que es la forma en la que yo siempre lo hago. Si tomo otras direcciones, pues voy a llegar al mismo lugar. No tiene caso salirme de mi día a día. A esa fuerza le llamamos entropía cerebral. Y algo súper importante y que tiene que ver con la metahabilidad de making es que el perfeccionamiento del uso de la mano está ligado a la evolución. Entonces, esta metahabilidad de making está ligada a la evolución de nuestra especie. Habiendo dicho eso, entonces, vamos a iniciar con esta sesión. Básicamente las preguntas que yo vi en el formato de registro tenía que ver con cómo generar espacios para el design thinking, si el design thinking tiene una fecha de caducidad, si se acaba en algún momento. Y para responder estas preguntas, yo voy a tomar primero 2 libros de cabecera, uno que me gusta mucho, que se llama Ágilmente, que incluso ya se los compartí también, pero se los vuelvo a compartir ahora que les mande este video, les comparto todos esta bibliografía que vamos a ver aquí. Y segundo, las 46 reglas para innovar. Y mezclé las 2 porque si uno revisa bibliografía tienen mucho que ver las 2. Cualquier bibliografía de design thinking o de innovación tiene mucho que ver, solamente utilizan diferentes términos. Pero vamos entonces a entrar de lleno a generar espacios creativos. Reglas para innovar, vamos a hablar de la fase de empatía y de innovación. Y lo primero que es importante es que no, ya se ha dicho, pero no hay una fórmula mágica. Los espacios de empatía y de ideación no se enseñan, se tienen que vivir. Si yo no soy empático, si yo no busco espacios para ser creativo, es difícil que pueda guiar a otra persona para hacerlo. Aquí hay algunas reglas que nos pueden ayudar a recobrar esta misma energía creativa de la que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Entonces vamos a empezar. Primera regla, y esta nos la dice Martin Neumayer, que es rompe las reglas. Entonces, si ustedes quieren generar en el aula espacios creativos, hay que reaccionar a las reglas de la creatividad de 2 formas, o rompiéndolas o adoptándolas, pero lo más importante es que si adoptamos una regla, hay que observar los resultados de hacer eso y después reescribir esa regla con base en lo que nosotros vivimos. Entonces, lo que se propone es que no sigamos una regla, una receta. Nosotros con nuestra metahabilidad de aprender podamos adoptar reglas o no seguir ciertas reglas y ver qué sucede con eso. Y al final, dependiendo, ¿qué es primero encontrar problemas de usuarios o usuarios para problemas?
Dependiendo. Ahora que continuemos con esto, vamos a hablar un poco de eso, Mario, no te preocupes. En este momento estamos enfocando un poco a cómo generar un espacio creativo en el aula, cómo cambiar la mentalidad cómo cambiar la mentalidad de esa persona. Vamos a empezar a ver justamente cómo romper reglas, cómo generar espacios creativos, porque esta es la primera regla y es la que abre todo el canal de creatividad posible. Entonces, lo primero, dice, desea lo que quieres, y es agarrar al problema, agarrar al usuario, depende de qué es lo que tú tengas primero, y empezar a preguntarte. Stanislao Bacharach en Ágilmente le llama el ejercicio de las preguntas divertidas, pero tiene que ver con preguntarte cómo podríamos, qué nos impide o qué me impide, de qué forma podríamos, qué pasaría si, por qué deberíamos, qué ha cambiado que nos ha permitido, quién necesitaría, cuándo debería. Entonces, imaginemos que agarramos el problema de la diabetes. ¿Cómo podríamos aumentar la calidad de vida de las personas con diabetes si pensamos en usuarios? Si pensamos en problema, es cómo podríamos disminuir la incidencia de diabetes o acabar con la diabetes. ¿Qué nos impide generar esto? ¿Ok? Dos formas de verlo, no importa cómo empecemos, lo que importa es darnos la capacidad de preguntar para vencer esta entropía cerebral. Después, no saltar directamente al idear, darse la oportunidad de escuchar, salir fuera del edificio, escuchar. Más a rato vamos a hablar de la entrevista. Y entonces, hacer esta capacidad de sentir, esta meta habilidad de sentir. Esto se puede hacer viendo más allá de lo que hay. Los diseñadores le llaman a esto el espacio negativo. ¿Y qué es este espacio negativo? Es un espacio que tenemos para poder generar lo que queremos diseñar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay tres estrategias. Buscar amenazas que existan dentro del ambiente. Por ejemplo, hablando otra vez lo mismo, he visto que hay una amenaza en este momento que es la obesidad. Hay una incidencia de obesidad muy fuerte, o hay una incidencia de diabetes muy fuerte. Entonces esto va a requerir cambiar de hábitos alimenticios. Buscar áreas donde ha habido muchos cambios y después buscar áreas similares que no hayan tenido tantos cambios. Nuevamente, entonces yo puedo, si hago como algún ejemplo, alguna analogía, se veía que el mundo de la tecnología estaba cambiando brutalmente y entonces las personas que hablaban de emprendimiento empezaron a decir cómo podemos generar un cambio que vaya a la par con lo que está pasando con la tecnología. Y de ahí sale la metodología Lean Startup, de ahí sale la metodología Agile, de ahí sale la metodología Running Lean, etcétera, etcétera. O imaginar una tendencia y ver cómo esta tendencia puede cambiar la norma. Por ejemplo, si vuelvo a hablar de la misma obesidad o de la misma diabetes, digo, ¿cómo afectará el consumo de comida orgánica a la industria de la comida rápida? Entonces empiezo a hacer preguntas que tengan que ver con lo que no hay y empiezo a generar estos desafíos de los que hablaba José, ¿no? que en creatividad, en design thinking se le llaman desafíos creativos. Hacer preguntas aún más grandes, es decir, profundizar en las preguntas. Está la estrategia de los 5 porqués, está el círculo dorado, el mapa de empatía. ¿Conocen de qué se trata el círculo dorado? Ok, vamos a hablar entonces del círculo dorado. Los 5 porqués es agarrar una cosa, un problema y decir por qué, ¿no? El círculo dorado es este. Aquí es por qué en el primero. No lo cambié, pero ¿por qué? El propósito. Que es como al final como lo que va a mover, ¿no? No, la razón de ser, por ejemplo, en el caso de los hermanos Wright, si descubrían cómo volar, iban a cambiar el entendimiento del mundo. Sabían que iba a ser un mundo mejor, mucho más feliz. Entonces después pasaron al cómo.
acciones específicas para accionar ese por qué. Entonces, construirían algo con sus conocimientos y sus estudios físicos que lo ayudaron a hacer esos aparatos. Y finalmente, los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se hará específicamente? Entonces, en el caso de los hermanos Wright, construir aviones. Entonces, lo que dice el círculo dorado es que hay que empezar con el por qué y después ir bajando para ver exactamente de qué es lo que nos mueve. Después hay otra regla que se llama que hagas cosas que te sorprendan para vencer esa entropía, y justo tiene que ver con esto. Aquí yo les he puesto un video también, si alguien lo quiere ver, donde explican justo la técnica del círculo dorado para que ustedes la puedan aplicar en el aula si ustedes quieren. Este es el mapa de empatía. Este es muy, muy famoso. Aquí lo tienen. Si alguno lo quiere utilizar, adelante. 6, enmarca los problemas muy, muy específicos. ¿Cómo es esto? Primero hay que escribir la declaración del problema, es decir, y hacerlo de forma breve. Describir tanto los retos, pero también los resultados posibles de que hoy no se haya atendido este problema. Luego, enlistar restricciones. Es decir, toda idea puede tener barreras, limitaciones, como de dinero, de tiempo, tecnológicas, políticas, etcétera, etcétera. Todas las barreras hay que enlistarlas. Esto va a ayudar a la persona a enfocar ese problema. Entonces, si yo salgo, encuentro un problema que vale la pena resolver, puedo ponerlo a hacer este proceso en la etapa de definición. Es decir, le vamos a hablar sobre la declaración de tu problema, vamos a ver qué restricciones tienes, después vamos a ver qué oportunidades tienes o qué fortalezas tienes, ¿no? Por ejemplo, qué está faltando en el mercado, qué habilidades puedo utilizar yo, quiénes forman parte de mi equipo, cómo mi equipo es único y me ayuda a trabajar ese problema, cómo puedo mejorar la tecnología actual, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar a que más allá de las restricciones podamos pensar también el problema en cuestión de la oportunidad que me genera. Y finalmente, describir el éxito. Entonces, mientras en la declaración se describió el resultado de no hacer nada, en el éxito se describe el resultado de atender ese problema. ¿Por qué? Porque hay una máxima en creatividad que dice que un problema bien definido es la mitad de la solución. Entonces, esto se puede utilizar para englobar un poco mejor la definición y va a ayudar mucho a la persona a delimitar cuando tenga un problema que no vale la pena resolver o que de plano en este momento tiene excesivas restricciones y pocas oportunidades. Que a la larga de eso se trata, ¿no? Bien, ¿hace sentido hasta aquí esto que estamos hablando? Sí, señor. Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente regla. Y esto tiene que ver con pensar. Tiene que ver con la maravillosa acción de pensar. Primero, importante dividir el problema complejo en partes más pequeñas y simples. Hay un análisis que se llama el análisis de las 3 posiciones. En el libro de Ágilmente, si alguno de ustedes lo baja, les digo exactamente la página. En la página número 36 de Ágilmente viene una técnica que se llama la técnica de Leonardo da Vinci y que tiene que ver con analizar un problema o un usuario o un producto o un servicio desde diferentes posiciones. Desde yo como diseñador, después desde la vista del usuario, esto va a ayudar a generar empatía, pero después desde la vista del ambiente. Entonces, antes de platicar de esto, ¿cómo podría ser un análisis desde estas 3 posiciones? Vamos a ver, si yo quiero analizar, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy sencillo. Yo soy un constructor de casas, yo hago casas. ¿Cómo podría hacer este análisis desde estas 3 posiciones? ¿En qué tendría que pensar yo como diseñador para hacer la casa del momento? Espero sus respuestas. ¿Alguien tiene alguna funcional, estética, económica, un equilibrio entre esas variables? Buen diseño, ok.
Ok, entonces, digamos que ese análisis es desde mi punto de vista en este momento, ¿no? Cuidando el medio ambiente, excelente. Yo podría decir, ok, ¿cómo puedo yo, como constructor en este momento, hacer una silla que a mí me guste, que tenga un buen diseño, además que no me cueste mucho, porque no tengo tanta una restricción de dinero, que sea funcional, que no me canse? Después puedo salir a entrevistar a la gente y decir, ok, qué es lo que está buscando el usuario de mi silla o de mi casa. Y finalmente, ahora sí, como decía Manuel, puedo decir, ok, esta casa, ¿cómo va a ser que el ambiente donde esté se vea mucho más bonito? ¿Cómo va a mejorar no nada más a la persona directa que va a comprar la casa, pero cómo va a mejorar el vecindario? ¿O cómo va a ayudar a proteger el medio ambiente, a no romper con el ecosistema en donde está? Entonces hago este análisis y ayudo un poco a apuntalar este proceso de empatía. Después está la técnica de las 6 palabras, que es resumir un problema complejo en 6 palabras. Entonces se le dice al alumno, solamente tienes 6 palabras para definir ese problema complejo que tú tienes. ¿Cómo lo resumirías en 6 palabras, dejando lo más importante ahí? Con esto vamos a ayudar a la persona otra vez, estamos venciendo entropía cerebral y estamos ayudando a generar espacios creativos a la persona, a que vive estos espacios creativos. Luego hay algo que se llama el Dragon Pit, más o menos sería como la fosa del dragón o el camino del dragón, y es esta brecha entre lo que es y lo que podría ser, que ahí hay un montón de imaginación, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Y nuevamente retomando lo que decían al principio, desafíos creativos y brainstorming reversivo. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dale al estudiante o a la persona todos los días un desafío creativo antes de iniciar tu sesión. ¿Cómo podríamos hacer esto? El estudiante se pone a pensar y después rompemos una regla, como decía la primera etapa, ahora que Flor preguntaba. Y entonces la regla dice que el brainstorming se tienen que juntar las personas y te tienen que dar espacios para pensar, etcétera, etcétera. Lo que el brainstorming reversivo te dice es que el cerebro, cuando lo obligas a pensar, se estresa y vuelve otra vez a la entropía cerebral. Entonces, lo que le tienes que dar permiso es arrojar el desafío creativo, pero darle a la persona oportunidad de pensar en eso durante todo el día y anotar lo que vaya surgiendo, lo que le vaya llegando a la mente. Esto se conoce como platicarlo con la almohada, pero se ha demostrado que esto ayuda a despertar esta chispa creativa. ¿Hace sentido esto? Entonces, estrategia puntual. Arrojen desafíos creativos, pongan al estudiante a pensar en diferentes desafíos y después no le pidan que se los conteste en el aula, déjenlo 2 días, 3 días, que lo piense en su casa, que lo piense en el baño, que lo piense en la cama, que lo piense mientras está con su enamorado o su enamorada. Solo pídanle que siempre tenga a la mano una libreta o en su celular para anotar las ideas que le vienen llegando a la mente. Lo que el brainstorming reversivo te dice que las ideas llegan no cuando tú las esperas, sino cuando menos las esperas. Entonces hay que enseñar a la persona a preverse de estos espacios. ¿Hace sentido eso? ¿Se contestan las preguntas? Así es. Ok, entonces en lugar de dejarlo para el aula, lo dejo que piense y que se empiece a sumergir en eso. ¿Por qué? Porque estamos intentando despertar estas meta habilidades. No hay varitas mágicas, lo que podemos hacer es transformar a esa persona, a esa mentalidad a través de experiencia, a través de vivirlo, a través de nosotros también vivirlo, ¿no? Poner nuestros propios desafíos creativos, darnos oportunidad de estar en este brainstorming reversivo. Así es, activar los dos, de hecho, activar los 2 hemisferios. Ahorita vamos a hablar un poco de blending conceptual y de pensar en paradojas, porque el punto está, por eso hablamos de restricciones que tiene que ver con el otro hemisferio, porque el punto está en encontrar ese justo, perfecto, entre los 2 hemisferios que nos puede llevar a una gran idea muy sustentable.
¿Ok? Ahí solamente hay que quitarle la G del brainstorming. ¿Bien, Manuel? Ok, entonces, continuando, y nuevamente esto lo pueden encontrar directamente en el libro de Ágilmente o en los 46 reglas. Yo, por ejemplo, les platico, a mí me gusta hacer canciones y generalmente las canciones no me llegan cuando me pongo con la guitarra, sino a veces empiezo a tocar y de repente ya me fui a acostar y a medianoche me llega la idea, entonces me levanto y anoto un poco lo que se me viene a la mente, porque las ideas nunca llegan cuando uno está ahí, siempre llegan cuando uno se las espera. Sí, yo con todo gusto les paso toda la bibliografía, la que estamos viendo se las voy a pasar. Yo les mando la liga del Drive para que las puedan descargar. ¿Ok? Prometo que algunos de estos días les paso alguna canción mía, pero justo de esto se trata. Y si uno piensa en esos momentos creativos, tiene mucho sentido. No sé si a ustedes les haya pasado, pero generalmente así sucede, ¿no? Estos momentos eurecas. Ahora sí, enfocarse en encontrar respuestas que te sorprendan. Si, si te sorprende, alguien desactivó su... Ok, si te sorprende, es muy probable que sigas en ello. Si no te sorprende, lo vas a dejar. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, primero, pensar en metáforas eh, o blending conceptual, si ustedes lo quieren ver. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el blending conceptual? Eh, unir conceptos que pueden o no tener algo que ver, ¿no? Que incluso es lo mismo que habla el hacer citas a ciegas. Se dice, por ejemplo, que la persona creó el fuego porque un día, es como una hipótesis, un día pudo ver que un rayo pegó en un árbol y vio que eso daba calor, entonces empezó a buscar formas de replicar eso. Algo probado, por ejemplo, la música, los instrumentos musicales se hicieron justo porque la persona empezó a escuchar los ruidos de la naturaleza y había ruidos que no podía imitar porque eran muy agudos o no se podían, entonces empezó a generar instrumentos para poder replicar esos sonidos de la naturaleza. Y después se pasó a la parte por eso es que se utilizó después para la agricultura y un montón de cosas sagradas, ¿no? Pero esto viene justo del blending conceptual. Eh, pensar en imágenes, la técnica de Leonardo da Vinci, agarrar otros campos o dominios y entonces mezclarlos con los campos o dominios que nosotros tenemos, polaridades invertidas, tenemos un problema o supuestos del problema, los invertimos y entonces tratamos de dar respuesta. Si la respuesta es muy sencilla, quiere decir que la idea no es muy innovadora. ¿Ok? No sé, me viene el caso de una persona que está empeñado en hacer un restaurante donde todos se sirven cocos. Entonces, porque el problema es que no hay lugares de mariscos que sean asequibles. Entonces voy a invertir eso y voy a intentar darle respuesta a eso. Si la respuesta es muy sencilla, quiere decir que falta profundizar un poco más, entonces puedo empezar a utilizar otro tipo de estrategias. Después, la última que vamos a ver hasta ahora y que tiene que ver con estos procesos de ideación, de empatía, definición y ideación. Cuando yo genero una idea, puedo esperar a sacudir. Para ello me puedo intentar responder las siguientes preguntas. ¿Es desorientadora dicha idea? ¿Necesita probarse? ¿Precisa forzar a un cambio o hacer un cambio? ¿Crea nuevas oportunidades? Se puede resumir. Si alguna de estas, o si a la mayoría de estas le pongo que no, entonces hay que trabajar un poco más a profundidad con ella. Esto es parte de las 46 reglas de Martin Neumayer y que tiene que ver, entonces, resumo, con respondiendo específicamente cómo puedo hacer que el estudiante viva el design thinking y el design thinking tiene fecha límite. La respuesta es no. El design thinking es una nueva mentalidad, una forma de vivir.
y lo decía bien Ignacio, yo no puedo enseñar Design Thinking, pero puedo motivar a la persona a generar esas habilidades, a generar ese nuevo cambio de perspectiva. ¿Cómo lo puedo hacer? El 100% del tiempo llevándolo de lleno a espacios creativos. ¿Ok? Aquí hay un montón de técnicas que pueden ustedes utilizar en el aula. Yo me acuerdo, alguna vez vi un profesor que siempre iniciaba su clase con algún desafío y decía, me acuerdo una vez que estaba dando clase a estudiantes de preparatoria y les preguntó, agarró un bote de basura y les dijo, si yo le pego a este bote de basura, ¿quién pierde energía y por qué? ¿Por qué perdemos energía? Entonces las personas no sabían ni siquiera responder por qué, pero los puso a pensar y les dio 2 días y las personas empezaron a intentar contestar esta respuesta, esta pregunta. Llegaron a respuestas muy, muy interesantes, pero el propósito es que la persona se dé la oportunidad de enfrentarse a estos desafíos creativos, se dé la oportunidad de experienciar las estrategias y después romper las reglas, tomar la que le sirva y adaptarlas a su propia experiencia. ¿Ok? También respondiendo un poco había una pregunta que era como algún juego serio. Más que juego serio, puedes utilizar estrategias que lleven a la persona a pensar en todo momento, a preguntarse más allá. ¿Ok? Se trata, recuerden, de vivirlo. Ahora, ¿todo para qué? Y como en el libro del Principito, para poder lograr esto. Dejar de pensar que eso es un sombrero y ver más allá de eso, ¿no? Bien lo decía en el libro del Principito, justo al inicio, ¿no? Cuando le piden al aviador que dibujara al elefante. Digo, al cordero. ¿Ok? Ahora, prototipos. Prototipos no es nada más que pensar con las manos y retomando que las manos es una habilidad, meta habilidad que viene con el making y que tiene que ver con el desarrollo de nuestra evolución. Hay diferentes tipos de prototipos. Algunos de ustedes hacían o daban énfasis en cómo hacer prototipos de servicios. Hay, por ejemplo, una estrategia muy, muy fácil, el mapa del cliente, que ustedes ya lo conocen, hacer un storytelling, y el blueprinting. ¿Conocen el blueprinting? Ok, déjenles explico el blueprinting. Se los voy a leer así como viene del libro, que es una técnica de representación visual donde se especifican las interacciones entre el cliente y sus proveedores para determinar cómo se relaciona cada uno. Funciona como una plantilla en la que se estructura el proceso de servicio y a la vez nos ofrece pautas para rediseñarlo. Entonces, si nosotros diseñamos el blueprinting, sería un paso previo a diseñar este storytelling o esto que yo le voy a contar a la gente en mi prototipo frente a la persona para hacer mi entrevista de solución, para tener muy en claro exactamente este proceso y estas pautas desde dónde puedo rediseñar este proceso. Por ejemplo, este sería un blueprinting, un ejemplo de un servicio de hotel. ¿Ok? Entonces tenemos evidencias, entonces sabemos que tengo que empezar a generar prototipos que me lleven a probar cada uno de eso. Y lo que la página web va a ser hacer la reservación, confirmar y generar la reservación del usuario, sistemas de reserva, y voy marcando cada una de las líneas de interacción que se van llevando a cabo en las diferentes partes del proceso. No, este es para un servicio de hotel, per se, pues. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un prototipo en servicio, siempre hay que pensar en términos de qué necesito yo. Acuérdense que esto tiene que ver con los supuestos. ¿Qué necesito yo probar para saber que mi solución es lo que yo estoy pensando? Entonces, este blueprint les puede ayudar mucho a ver qué procesos hay detrás de todo ese supuesto y poderlo trabajar muy bien para entonces probarlo.
¿Hace sentido esto? Ese lo pueden encontrar en un libro que les compartí, que de hecho es de Colombia, que se llama Proto-Thinking. Está muy resumido, está muy sencillo, pero ahí justo explica algunas técnicas de estas. ¿Ok? Bien, respondiendo a otra de sus preguntas, tenía que ver con un poco la entrevista. Quise ponerles el proceso de entrevista. La apertura, establecer el rapport. Necesito empezar a empatizar con la gente, pero también necesito que la gente empatice con el problema. Entonces hay un storytelling. Después de que lanzo este storytelling, empieza el desarrollo y ahora sí me gustaría conocer la percepción que la persona tiene sobre ese problema, qué alternativas de solución está teniendo. Luego me gustaría que evalúe el nivel de dolor del problema, que gradúe en importancia ese problema y después empezar a investigar sobre problemas latentes. Todo esto tiene que ver con el desarrollo hasta antes del cierre. Entonces, repito, apertura, rapport, storytelling, porque necesito yo empatizar con el usuario, pero necesito también que el usuario empatice con el problema. Después, preguntas para conocer percepción de ese problema. Después, alternativas de solución. Después, gradúo ese problema y finalmente encuentro problemas latentes que pueda haber para ver si no hay otro problema mucho más fuerte. ¿Ok? Finalmente, el cierre. En el cierre siempre acostúmbrense. En storytelling, así es, una historia referente al problema o poner a la persona frente al problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa que ustedes están investigando, bueno, de la escuela que ustedes están investigando como parte de la prueba final, yo podría llegar con el estudiante y decirle, oye, mira, estamos haciendo un proyecto para generar una experiencia wow para ustedes los estudiantes. Entonces, me gustaría primero que retomáramos en el tiempo de este día y habláramos desde que tú saliste de tu casa, cuando llegaste a tu escuela, llegas a tu escuela, llegas a tu salón, ¿qué pasa ahí? Entonces le contamos la historia, la persona empatiza con eso, hablando otra vez de las metahabilidades, hacemos que la persona entre a la metahabilidad de sentir y después lo llevamos al ver a través de las preguntas. ¿Bien? ¿Se responde la pregunta? Ok, ¿hace sentido esto que estamos comentando? Excelente. Este es el proceso de entrevista. Recuerden que estamos haciendo investigación y lo que estamos intentando es darnos esta capacidad de ver. El ver. Por eso decía el principio número 2, que no saltes directamente al idear, date la oportunidad de ver, de escuchar activamente. El sin no nada más tiene que ver con ver, sino con escuchar activamente, con visualizar ese problema desde todas las áreas donde se puedan visualizar. Después de hacer otra entrevista, puedo llegar y aplicar algunas de las estrategias que hemos visto. Puedo llegar y empezar a resumir ese problema en 6 palabras. O puedo empezar a ver ese problema de diferentes posiciones, teniendo ya conocimiento del mercado. Entonces, lo que voy a hacer es profundizar en ese problema a un nivel que va a ser muy difícil que la persona esté desligado de lo que está viviendo el mercado actual. ¿Ok? Recuerden que este proceso es iterativo, no acaba. El diseñador siempre está diseñando y dice la frase, y así le empieza Martin y Meyer en su libro Designful Company: si quieres innovar, tienes que diseñar. Finalmente, esto les ha ayudado un poco, la verdad soy un facilitador barco, pero yo les puse a investigar la empresa, la escuela de Innova Schools, porque justo ellos utilizaron Design Thinking, porque se metieron a investigar todo, desde la infraestructura, hablaron con los estudiantes, hablaron con profesores, hablaron con gobierno, para ver
qué estaba sucediendo para ver cómo podían cambiar el sistema educativo dentro de sus escuelas. Y de ahí nace Innova School. Pueden revisar este caso, es muy interesante. Ustedes ya tienen el video de la persona que creó la Innova School. Es súper interesante escucharlo. Luego, les puse el caso de Airbnb, que ya muchos lo conocen. Y vuelvo como para hablar un poco de diferentes lugares. En la primera clase de maestra hablamos de México. En el foro de discusión estamos en un caso de estudio de Alpina, que es una empresa colombiana. En la prueba final estamos hablando de Innova, que es una empresa colombiana. Pero algo importante es que cuando uno se mete a algo que se llama laboratorio de gobierno, ellos generaron un proyecto utilizando Design Thinking que fue cambiar las cuentas de la luz. Y nuevamente, ¿qué fue lo que hicieron? Hablaron con las personas a las que les llegaba la luz, sobre qué entendían, qué no entendían, cómo podían generar una cuenta que fuera muy entendible para la persona que le llegara la luz. Es muy interesante porque es un caso de gobierno que aplicó Design Thinking para cambiar algo tan sencillo como entregar cuentas de la luz y que tiene que ver con las preguntas que ustedes hacían de diferentes tipos de donde se ha utilizado Design Thinking. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. En la bibliografía les he dejado esto, no les he puesto el formato APA, porque les voy a compartir, déjenme les muestro, les voy a compartir todas estas. Este es un libro de Edward de Bono, que se llama El pensamiento creativo. Este es el libro de 46 reglas para innovar. Está en inglés, ágilmente, está en español. En Understanding Design Thinking, que también está en inglés. Esta es una plática de Martin Neumayer, donde habló justo sobre su libro Designful Company. También, lamentablemente, está en inglés, no hay subtítulos en español. Por eso es opcional. Y finalmente, la diapositiva para que ustedes la puedan revisar. Y si se quieren meter, yo ya hice mi prueba, nomás que por alguna razón la borré, pero a mí me salió muy alto el feeling, el dreaming, el learning, me salió nada de seeing y me salió poco de making. Entonces es muy interesante porque van a poder tener como una radiografía muy sencilla de estas metahabilidades para que entonces sí puedan ver qué estrategias pueden utilizar ustedes para poder cambiar la mentalidad de sus estudiantes y equilibrar esas metahabilidades. ¿Hace sentido todo esto que hemos platicado en este webinar rápido? Pues bien, no me queda más que agradecerles, por haber estado aquí. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer en este momento. Ya han pasado 54 minutos. ¿Les ha gustado esta sesión? Voy a buscar un libro y lo subo con todo gusto, Manuel. Pues genial. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su compromiso. Créanme que yo sé que hay un montón de trabajo y que están haciendo además trabajo extra. Por eso créanme que de mi parte, lo mejor que puedo hacer de mi parte para agradecerles a ustedes es intentar darles material y cosas que les puedan ayudar para su día a día, ¿no? Entonces, créanme que yo también me he puesto a leer bastante, a trabajar bastante para poder acompañarlos en este proceso. Entonces, cerrando, tenemos ahora también la convocatoria donde vamos a premiar al facilitador estrella, aquel que tenga más nivel de consumo. Es muy interesante porque además de que sí les vamos a dar una tarjeta de
de $100 para Spotify, lo que ustedes quieran. Vamos a ayudarlos a mediar para que hagan un paper y lo suban a alguna revista, ¿no? A Redalic o alguna revista de ese tipo, como parte de una investigación como tal, ¿no? Con estos 4 facilitadores activos que vamos a tener por país. Entonces es una iniciativa sumamente interesante. Y además en el Summit regional que vamos a tener en 2019, que aún está por definirse la fecha, los vamos a invitar como ponentes para que puedan exponer ese paper que hicieron o cualquier tema que ustedes estén investigando para darles precisamente esta visibilidad con toda la red de facilitadores que tenemos. Entonces, a seguir trabajando. Muchísimas gracias por todas las respuestas. Los que aún no llenan la parte de Hot Seat, mañana se vence el plazo para el Hot Seat. No importa si no atendieron, vean el video, contesten qué fue lo que más aprendieron de ese video de Hot Seat. Los que aún no hagan la prueba de comprensión, háganla. Es una prueba muy sencilla. La pueden hacer 60 veces hasta que tengan el mínimo 9 aprobatorio. El propósito no es como en la calificación, sino verificar que han leído las lecturas de esta semana, ¿no? La semana que entra tienen tiempo para hacer el foro de discusión, que es un caso de estudio sobre Alpina, que es una empresa colombiana que utilizó Design Thinking para generar procesos innovadores en su empresa. Y tenemos la prueba final, que es una investigación sobre Innova School. Aquí ya tienen algo de una página que investigar. Además, yo les he compartido un video del que creó Innova School. Les he compartido el manual del empleado o el manual de Innova School para que ustedes vean como su misión, su visión, que los guía, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, habiendo dicho eso, pueden ustedes irse a descansar. Muchísimas gracias por todo y estamos a la orden para cualquier cosa. Pasen muy buenas noches. Gracias, José. Feliz noche también para ti y para todos los compañeros que estén ahí. Espero vernos pronto y bueno, cualquier cosa que necesitemos, pues no duden en preguntarme también o en su defecto contestarme cuando pida auxilio. Gracias por este tiempo, José. Gracias a todos. Bien, los documentos yo se los voy a mandar en un correo. A todos los que se registraron les voy a mandar un correo con el video y con la liga de acceso al Google Drive para que puedan bajar todos los documentos. ¿Ok? Mario, no te vi registrado.